Hermanos, el Señor les bendiga y vamos a seguir mirando hoy la palabra del Señor acerca del tema que comenzamos el miércoles, acerca de la mansedumbre, ¿sí? Y eh, la mansedumbre aparece en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, como uno de los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es mansedumbre. Nombra otros frutos del Espíritu, pero extraigo solamente el que habla de la mansedumbre. ¿Sí? O sea que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Y en Gálatas 5 habla acerca de las obras de la naturaleza humana, mientras que en Hebreos 4 nos dice que quien entra en el reposo de Dios, reposa de sus obras. La mansedumbre tiene que ver con que ser manso tiene que ver con hacer las obras del Señor. Y hacer las obras del Señor tiene que ver con entrar en el reposo de Dios, porque reposamos de nuestras obras, las obras de la naturaleza humana, para hacer las obras del Señor. Recordemos que cuando Dios reposa de sus obras en el séptimo día, después vemos a Dios que Él habita en el jardín del Edén, que es su lugar de reposo, y en su lugar de reposo el ser humano hacía la obra que Dios le había encomendado, que era cuidar el jardín, cultivarlo y todas las demás tareas que Dios le había asignado. Cuando el hombre comienza a hacer sus propias obras, desobedeciendo la palabra del Señor, entonces el hombre no puede habitar en el reposo de Dios, porque el hombre no está haciendo las obras de Dios, sino que el hombre está haciendo sus propias obras, siendo el Dios de su propia vida y haciendo por sí mismo lo que él considera que está bien y que está mal. Solamente están en el reposo de Dios aquellos que hacen las obras de Dios, y el ser humano no pudo permanecer en ese lugar de reposo. Por medio de Jesucristo, nosotros somos invitados a entrar en el reposo de Dios. Y entrar en el reposo de Dios tiene que ver con dejar de lado nuestras obras, las obras de la naturaleza humana, para hacer las obras de Dios. Ese es el reposo que Jesús nos ofrece. Y entrar en el reposo de Dios tiene que ver con ser manso. O sea, la persona mansa, la mansedumbre, la persona que es mansa es aquella que hace y lleva a cabo las obras de Dios, no sus propias obras. El ser manso tiene que ver con no excitarse o motivarse por nada a hacer lo malo, sino hacer la voluntad de Dios siempre. Y quiero mirar con ustedes un ejemplo en el Antiguo Testamento, que es el caso, la historia de Moisés. Números, capítulo 12, versículo 1 al 9, quien nos ejemplifica de forma muy clara lo que es una persona mansa. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita, o sea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que tampoco estaba prohibido. O sea, Dios no le había prohibido al pueblo de Israel tomar una mujer de la tierra de Cus, sí, de la tierra de Canaán a la cual iban a entrar. Y ellos dijeron, el versículo 2, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repentinamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes tras el tabernáculo de reunión, y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron y él les dijo: oigan mis palabras. Si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas.
y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. De quien murmuraron fue de Moisés, ¿sí? Sus hermanos, ¿sí? Nada más y nada menos que sus hermanos. Por ahí, quizás por ser mayores que Moisés, por ahí pensaron, dijo, bueno, tenemos libertad para hablar de nuestro hermano, porque en realidad murmuraron, de hecho dijeron, es más, hasta se querían poner a la misma altura que Moisés. Y saben que para el Señor todos somos iguales, todos fuimos comprados con una misma sangre, todos fuimos rescatados por un mismo precio, que es el sacrificio de Jesucristo. Pero en el reino de los cielos hay distintos niveles de autoridad. Tener distintos niveles de autoridad o tener distintas responsabilidades no nos hace mejores a unos que otros, ¿sí? Pero el Señor espera que nosotros respetemos, ¿sí? Y entendamos lo del tema de la autoridad. Y fue un poco lo que acá no hicieron Aarón y María. Murmuraron abiertamente de Moisés, pero no dice que Moisés se haya molestado. Moisés como que hizo oídos sordos a la murmuración. Sin embargo, quien se molestó fue el Señor. El Señor sí se molestó por causa de lo que habían hablado Aarón y María o Miriam contra su hermano Moisés. Este es un claro ejemplo de lo que pasa cuando una persona es mansa. Cuando una persona es agraviada por otros, una persona mansa deja las cosas en las manos del Señor y deja que el Señor intervenga. Moisés, manso, pero no era una persona que cuando tenía que defender lo que había que defender, que era la gloria del Señor, Moisés lo defendía. Cuando vinieron a la rebelión de Coré vino liderando un grupo de gente, los cuales se querían rebelar contra los planes del Señor. Moisés actuó y dice que cuando Moisés terminó de hablar, cuando Moisés terminó de emitir un decreto de parte de Dios en la tierra respondió y la tierra se abrió y se los tragó. Cuando Moisés descendía del monte y vio al pueblo sumido en la idolatría, en el pecado, dice que Moisés se enojó por lo que el pueblo estaba haciendo contra el Señor, no contra él, sino contra el Señor, y partió las 2 tablas de piedra que traía y encima hizo moler aquel toro de oro que habían hecho y se los hizo beber junto con el agua que descendía de la montaña. O sea que Moisés, el ser manso no tiene que ver con decir, bueno, no se respeta a Dios, pero me da lo mismo. Jesucristo, él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, él se enojó cuando vio que en el templo de su padre se había vuelto una casa de mercado, un negocio. Y entonces Jesús se molestó y él actuó en consecuencia y purificó el templo, echó a todos los que estaban vendiendo y no permitía que nadie hiciera negocios en la casa de su padre. El ser manso no tiene que ver con decir, bueno, pasan por arriba o no se respeta lo que pertenece a Dios y yo no hago nada. No, el ser manso tiene que ver cuando viene el agravio contra uno, cuando viene la ofensa contra uno espera en el Señor, uno deja que el Señor actúe. Porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros reaccionamos ante la ofensa de otro, esa reacción nuestra no ayuda para nada a los planes del Señor. Y Moisés era un hombre manso y él esperó en Dios. Por eso, hermano, sabe que la persona que es mansa tiene la ventaja de que tiene quien le defienda y ese que le defiende es Dios, ¿sí? Si yo tuviera que optar entre defenderme yo y dejar que el Señor me defienda, por supuesto, ¿quién tiene mejores y mayores recursos para defenderme? Es el Señor. Mis recursos, mis medios para defenderme son muy limitados.
Es mejor esperar en los recursos del Señor y dejar que Él nos defienda. Y cuando nosotros dejamos que Él nos defienda, entonces nosotros estamos actuando con mansedumbre. No estamos reaccionando ante la ofensa o el ataque de otro, sino que estamos dejando que el Señor nos defienda. Ya lo vimos la enseñanza anterior acerca de Jesucristo. Mientras lo llevaban a Jesús como un manso cordero a la cruz para destruirlo, en realidad lo estaban llevando a su lugar de victoria. Y el Padre estaba con él. Él dijo: el Padre nunca me deja solo, ¿sí? El Padre está con nosotros y Él espera que nosotros desarrollemos la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es ser manso, estar en el reposo de Dios, estar reposando de nuestras propias obras, de las obras de la naturaleza humana, y hacer las obras que el Señor quiere. Nosotros vemos que tanto en el contexto del Salmo 37 como en el Salmo 62, donde David habla de descansar o de reposar en Dios, si usted lee esos dos salmos, usted va a ver que en esos salmos hay un entorno. El salmista describe un entorno en el cual hay personas que atacan, que difaman al hombre, que le atacan a él, pero David no sale a defenderse, sino que David pide ayuda a Dios, ¿sí? David dice: no lo hago yo, sino que espero que el Señor tome medidas, espero en Él, ¿sí? Jesús, Él dijo que Él es manso y humilde de espíritu o de corazón. Solo quien es humilde o manso en su modo de vivir, solo quien es humilde puede llegar a ser manso. Porque el que es humilde es aquel que se deja enseñar, es aquel que se deja moldear, es el que es humilde es aquel que está dispuesto a reconocer sus propios pecados, abandonarlos, confesarlos, dejarse enseñar, dejarse corregir para llegar a ser manso, ¿sí? La persona humilde es a quien la gracia del Señor le socorre, ¿sí? Porque dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces el que es humilde es el que tiene acceso a la gracia, y la gracia del Señor es la que hace mansa a una persona, es la que transforma a una persona mansa. La gracia del Señor es la que ayuda a una persona a dejar sus propias obras y hacer las obras del Señor. Por lo tanto, eso es entrar en el reposo de Dios. Por lo tanto, una persona humilde es la que permite que la gracia del Señor le lleve a habitar en el reposo de Dios, no haciendo sus propias obras, sino haciendo las obras del Señor. Mire, Jesús, Él en la cruz del Calvario, Jesús sufrió momentáneamente el abandono del Padre. Leemos en Mateo 27, 46, dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, fíjese que Jesús, Él, durante unas horas Jesús sufrió el abandono del Padre. Pero aún así Jesús, por ser manso, Jesús recibió en herencia a las naciones. Jesús dice en Apocalipsis 2, 26 al 27, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Recuerde que el Salmo, hay una promesa en el Salmo que dice que el manso heredará las naciones, los mansos heredarán la tierra. Jesús, Él fue manso. Él hizo la voluntad del Padre. Él no hizo la obra del Padre. Él no hizo sus propias obras. Él hizo la obra del Padre. Él hizo la voluntad del Padre. Aunque eso le significaba entregar su vida en la cruz. Jesús fue manso. Y Jesús, aunque sufrió el abandono del Padre un par de horas, aún Jesús, por su mansedumbre, Jesús recibió del Padre la tierra como herencia. Pero mire esto, qué interesante. Adán, él estando en la presencia de Dios, estando en el reposo de Dios, teniendo toda la tierra, porque el Señor le entregó toda la tierra a Adán. Adán, aunque estaba en la presencia de Dios,
Él perdió la tierra por no ser manso. Él perdió la tierra por dejar de hacer las obras de Dios y comenzar a hacer sus mismas obras. Con esto no quiero decir que da lo mismo tener o no tener la presencia del Padre en nosotros, sino que lo que quiero decir con esto es que la mansedumbre es lo que nos garantiza herencia de parte del Padre. Lo vemos en Jesús. Los mansos heredarán la tierra. Cuando vino alguien manso a la tierra, cuando vino un hombre manso a la tierra, Jesús fue el que recibió la tierra como herencia. Y Él ahora le promete compartir esa herencia con aquellos que son mansos, con aquellos que están en el reposo de Dios, que no hacen sus propias obras, sino que hacen las obras del Señor. Mire qué interesante, el ser manso nos garantiza recibir herencia. ¿Cuántas personas que confiesan, creyentes que confiesan haber visto visiones, haber sido llenos del Espíritu Santo, haber hablado en lenguas y haber tenido profecía, y sin embargo ahora nada de eso se ha cumplido, sino que van de mal en peor? Fue genuino esa llenura del Espíritu Santo, fue genuina esa profecía, fue genuina esa experiencia con Dios. Pero de nada me sirve a mí haber tenido una experiencia con Dios, haber sido lleno del Espíritu Santo, si yo no dejo de hacer mis propias obras y comienzo a hacer las obras del Señor. Lo que me garantiza recibir la herencia es el ser manso, es el hacer las obras de Dios. Jesús, habiendo sufrido el abandono del Padre, aún Jesús, por su mansedumbre, Él heredó la tierra. Adán, estando en la presencia del Padre, estando en la presencia de Dios, en el lugar donde Dios habita, Adán perdió la tierra por no haber sido manso. Mire qué importante que es la mansedumbre para el Hijo de Dios. Y el ser manso no tiene que ver con el temperamento de una persona, sino que tiene que ver con lo que la persona permite en su vida, dejar de hacer sus propias obras y comenzar a andar en las obras de Dios. Eso es lo que nos garantiza herencia. El pueblo de Israel recibió la tierra por heredad. ¿Pero por qué perdieron la tierra? Por no haber sido humilde ante el llamado de los profetas y haberse sometido mansamente a la palabra del Señor. El pueblo de Israel hizo todas sus obras que podía hacer. Idolatría, adulterio, estafaban, esclavizaban, sometían a la gente, se aprovechaban de la gente, de los más vulnerables. Todas las obras que podían hacer las hicieron, pero no hicieron las obras de Dios. Y habiendo tenido la tierra, la perdieron. Jesús, no teniendo, Él dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Fue sepultado en un sepulcro ajeno. O sea, no tenía nada. Y sin embargo, por su mansedumbre, recibió toda la tierra en heredad. Si nosotros no somos mansos y humildes, nosotros corremos el riesgo de perder aquello que el Señor nos ha dado. Y aunque usted pueda decir, no tengo nada, pero si usted es manso y humilde como Jesucristo, usted lo va a alcanzar todo, porque esa es la promesa del Señor. Así que no ponga su mirada en lo que tiene o lo que no tiene, porque aunque tenga mucho, si no hay mansedumbre, si no hay un habitar en el reposo de Dios, lo va a perder todo. Y aunque no tenga nada, pero si usted es manso, si usted es humilde y manso para hacer las obras de Dios y dejar de lado sus obras, usted lo va a heredar todo, porque eso es lo que promete la palabra del Señor, y la palabra del Señor no puede ser quebrantada, dijo Jesús. Quien
Quien es humilde y se somete mansamente a Dios es un terror para el diablo. Y no le queda otra que huir al maligno de al lado de esa persona. Dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La persona que se somete a Dios es la persona que es humilde. La persona que se somete a Dios es la persona que hace la voluntad de Dios, que deja de lado sus propias obras y se somete a la voluntad de Dios para hacer las obras de Dios, ¿sí? Jesús, Él era manso y humilde de espíritu, pero cuando Él tuvo que defender la casa de su Padre, defender la causa de su Padre, Él actuó con fuerza y se enfrentó a los que estaban actuando mal, ¿sí? Jesús se sometía al Padre y en consecuencia Él resistía al diablo. Resistía al diablo en no hacer caso a lo que el diablo quería, sino que, como dijo Jesús en Juan 8:29, Él siempre hacía lo que le agradaba al Padre, y el resultado fue recibir la tierra como herencia. La paz con Dios es solamente por medio de la fe en Jesucristo, dice Romanos 5:1. Y paz de Dios es cuando nosotros dejamos delante del Señor nuestras necesidades, nuestras inquietudes, aquello que nos carga, que nos viene a perturbar. Nosotros dejamos esas cosas en las manos de Dios. Y dice Filipenses 4:6-7 que la paz de Dios viene a nosotros cuando nosotros ponemos delante del Señor nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Pero descanso, reposo, es solamente cuando nosotros caminamos con Jesús y aprendemos de Él. Y esto nos lleva, terminamos volviendo al comienzo de todas las cosas. Adán y Eva vivían en el lugar donde Dios reposaba. El pecado los apartó de ese lugar y por medio de Jesús nosotros volvemos a ese lugar de reposo para el cual fuimos creados. Y no fuimos creados para hacer las obras del diablo o hacer las obras del pecado. Fuimos creados para hacer las obras de Dios. Y por medio de Jesucristo fuimos rescatados para hacer las obras del Señor. Pidámosle al Padre que Él nos ayude a ser mansos. Pidámosle al Padre eso, porque ese es el secreto para recibir la herencia. No haga sus propias obras. Hagamos las obras del Padre. Hagamos la voluntad del Padre. Eso nos garantiza que estamos en el reposo de Dios. Y cuando estamos en el reposo de Dios, no son nuestras obras las que hacemos, sino que hacemos las obras de Dios. Y el hacer las obras de Dios nos garantiza recibir la herencia. Padre, te damos gracias por enseñarnos por medio de tu palabra, oh Dios, qué es ser manso, qué es habitar en tu reposo. Y también nos enseñas, Padre, por medio de tu palabra, que los que son mansos recibirán la tierra por heredad, así como Jesucristo, tu Hijo, quien fue manso, recibió de ti las naciones como herencia. Padre, tú nos conoces porque tú nos formaste. Conoces nuestro corazón. Conoces, Padre, cuando hacemos tus obras y cuando hacemos las nuestras. Padre, queremos pedirte perdón en esta hora por hacer nuestras obras, por hacer las obras de la naturaleza humana, oh Dios. Padre, queremos reposar de esas obras. Queremos dejar de hacer nuestras propias obras y entrar en tu reposo, Dios, porque a eso fuimos llamados. Para eso fuimos creados, para habitar en tu reposo, para habitar en tu lugar de reposo. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por hacer nuestras propias obras. Y nos volvemos a ti, Padre, como hijos. Nos volvemos a ti, Padre, para pedirte que nos ayudes. Queremos hacer tus obras. Queremos estar en tu reposo. No queremos hacer más nuestras propias obras. Nos acercamos al trono de la gracia, Padre, porque hoy necesitamos ese socorro, ese oportuno socorro. Lo necesitamos hoy, Padre,
para dejar de lado nuestras obras y hacerlas tuyas y habitar en tu reposo, Dios. Porque, Padre, así tú nos des toda la tierra en heredad, oh Dios. Nuestra mayor riqueza es tu presencia. Nuestra mayor riqueza es habitar en tu presencia, oh Dios, y hacer tus obras. Porque esa es nuestra mayor gloria, Señor, tu presencia, habitar en tu presencia. El recibir la tierra como herencia es resultado, oh Dios, pero no vamos detrás de la herencia, vamos detrás de ti, oh Dios. Queremos tu presencia, habitar en tu presencia, en tu lugar de reposo y hacer tus obras. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, y te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, porque sabemos que contamos con tu ayuda, contamos con tu gracia, porque tú no nos salvaste para abandonarnos una vez más, nos salvaste para tenernos siempre contigo y brindarnos toda la ayuda que necesitamos. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Dios, a tus hijos que hoy reciben esta palabra, oh Dios. Bendito Señor. Bendigo a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Que toda carga, oh Dios, toda aflicción, toda preocupación, toda angustia, todo dolor, toda tristeza sea quitada en esta hora por ti, oh Dios. Y tú pongas paz en el corazón de tus hijos. Y esta tu palabra, Señor, haga la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús, a ti el honor, la gloria y la alabanza y la bendición preparada para tu pueblo, Señor, sea sobre tu pueblo, Dios. Sea sobre tus hijos, siendo benditos y prosperados en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.